Juliet Emberson nunca se había considerado una esposa demasiado desconfiada. Todo en la casa de 2 plantas de ella y Ted, en un barrio de lujo de Seattle, respiraba confianza y comodidad, desde la colección de discos de vinilo vintage del salón hasta las obras de arte cuidadosamente seleccionadas que colgaban de las paredes. Todo tenía una historia, un significado. Incluso el viejo sillón de cuero en el que estaba sentada había sido testigo de su primer beso 15 años atrás. La lluviosa tarde de octubre se fue convirtiendo poco a poco en noche. Juliet pasó distraídamente el dedo por el borde de su copa de vino tinto, mirando por la ventana las húmedas ramas de arce. Ted se quedaba hasta tarde en la oficina, algo que últimamente ocurría cada vez con más frecuencia. Un gran proyecto para un cliente internacional, le explicó, besándola en la mejilla antes de marcharse. Antes, los besos así eran más reales. Dejó el portátil sobre la mesita, un descuido poco habitual en el pedante Theodore Emberson. Juliet nunca había rebuscado entre las cosas de su marido, lo consideraba por debajo de su dignidad, pero ahora algo era sutilmente diferente. Tal vez fuera el tercer mensaje de texto de la noche de su amigo común, Roland Pierce. «Seguro que Ted está en el trabajo. Acabo de ver su coche fuera del Hotel Olympic». Ella sabía la contraseña, el día de su boda. Es cursi, pero Ted siempre decía que estaba seguro de que no la olvidaría. Nada sospechoso en el correo. Correos del trabajo, correspondencia, facturas. La carpeta de archivo tampoco contenía sorpresas. Pero en la cesta. Estimado, vuelo reservado. 14 de noviembre, Miami. Estoy tan emocionada de empezar nuestra nueva vida juntos. Te quiero. B. Juliet parpadeó. Releyó. Abrió la siguiente carta. El piso ya nos está esperando. Creo que te encantará la vista al mar. Falta menos de un mes, cariño. B. Las cartas eran de un tal Brooke Kingsley. Juliet recordaba vagamente el nombre. La nueva ayudante de Ted en el estudio de arquitectura, al parecer. Muy joven, unos 25 años. Pelirroja, pecosa, risueña. Ted las había presentado en la fiesta de empresa del año pasado. Con dedos temblorosos, Juliet abrió la carpeta Enviados. Metódicamente, repasó todo lo de los últimos 6 meses. Con cada carta, algo en su interior se estremecía, pero seguía leyendo. Como hipnotizada, vio cómo se desarrollaba el romance de su marido, desde la correspondencia de negocios hasta las confesiones íntimas. Su teléfono vibró, un mensaje de Ted. «Lo siento, cariño, esta noche es muy tarde. No me esperes levantada con la cena». Juliet miró la pantalla del smartphone con fijeza. Su última conversación real afloró en su mente. Fue hace un mes. Estaban desayunando en el porche. Ted hablaba de un nuevo proyecto, ella de una próxima exposición en una galería. Todo parecía tan normal. Todo parecía tan normal. O tal vez ella no quería darse cuenta. Los recuerdos venían en oleadas. Su primer encuentro en la galería de arte donde ella trabajaba como conservadora. Ted había venido a la exposición de arte contemporáneo, alto, un poco torpe, con gafas de montura fina. Hablaron hasta la hora de cierre. Él hablaba de arquitectura, ella de arte. Luego hubo citas, una proposición de matrimonio en Volunteer Park, una boda. Juliet se levantó y se acercó a la ventana. En el reflejo se vio a sí misma, una mujer delgada, con el pelo corto y los pómulos afilados. Las arrugas de las comisuras de los ojos se habían hecho más visibles en el último año. Pero ¿era esa una razón? Se oyó el ruido de la puerta que se abría en el pasillo. Después de todo, Ted había llegado pronto a casa. Juliet cerró rápidamente el portátil y lo devolvió a su sitio. Cogió su copa y bebió un sorbo. El vino parecía agrio. «Cariño, ¿estás despierta?» Su voz sonaba cansada. «¿O culpable?» «Leyendo», dijo, sorprendida por la calma de su propia voz.
Ted apareció en la puerta, ligeramente magullado, con el maletín en la mano. Olía a lluvia y a perfume ajeno. Siento la tardanza. La reunión se retrasó. No pasa nada, sonrió Juliet. ¿Qué tal el día? Empezó a decir algo sobre problemas con los contratistas, sobre los plazos del proyecto. Ella asintió, haciendo las preguntas adecuadas, y en su interior bullía lentamente una rabia fría. 14 de noviembre. Faltaba menos de un mes. Bueno, tenía tiempo, contactos y la voluntad de dar una lección que ambos recordarían durante mucho tiempo. Más tarde, tumbada en la cama y escuchando la respiración constante de su marido dormido, Juliet pensó en lo extraña que era la vida. Por la mañana había sido la feliz esposa de un arquitecto de éxito. Ahora era una mujer que planeaba vengarse. Al otro lado de la ventana sonaba la lluvia. Una típica noche de otoño en Seattle. Juliet se puso de lado, mirando el perfil de un Ted dormido. Durante 15 años se había dormido mirando esa cara. Ahora cada rasgo le parecía extraño. «Te vas a arrepentir de esto, cariño», pensó, cerrando los ojos. «Los dos lo lamentaréis». Brooke Kingsley se arregló el pelo rojo mirándose en el espejo del cuarto de baño del despacho. Unas gotas de sudor sobresalían por encima de su labio superior. La última reunión con un cliente había sido estresante. Sacó un tubo de pintalabios del bolso y se lo pasó por los labios. Rojo brillante. Ted había dicho que le gustaba. Su romance había empezado de forma banal, como la mayoría de los romances de oficina. Almuerzos juntos, tocamientos supuestamente casuales, largas miradas en la sala de conferencias. Al principio ella trató de mantener las distancias. Después de todo, era su jefe. Y un jefe casado. Se oyeron pasos en el pasillo. Brooke se quedó helada, pero solo era Martha, de contabilidad. ¿Un día duro?, preguntó, acercándose a un lavabo cercano. La verdad es que no, dijo Brooke con una sonrisa tensa. Los clientes de Japón, muy exigentes. Sí, sacudió Martha la cabeza. He visto al señor Emberson defendiendo su proyecto. Impresionante. Brooke sintió que se ruborizaba. Ted había estado realmente estupendo hoy. Seguro de sí mismo, profesional, con un traje gris que le quedaba perfecto. Aún recordaba la primera vez que estuvieron juntos, después de la fiesta de empresa de hacía 6 meses. La tarde lluviosa, la oficina vacía, el vino inacabado. ¿Se encuentra bien? La voz de Martha la devolvió a la realidad. Pareces un poco distraída. Solo cansada. Brooke se apresuró a recoger su neceser de maquillaje. Me voy. Aún tengo que terminar el presupuesto. Salió al pasillo y sacó el teléfono. Un mensaje de Ted. ¿A las 7 en el Olympic? Su corazón latía habitualmente más rápido. Allí estaré, marcó, intentando no sonreír de forma demasiado evidente. En el otro extremo de la oficina, Theodore Emberson miraba una fotografía en su escritorio. Él y Juliet en París, 3 años atrás. Parecían tan felices. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Señor Emberson, la recepcionista se asomó por la puerta. Hay una tal señora Emberson al teléfono. ¿Se la paso? Ted hizo una pausa. Dígale que estoy en una reunión. La llamaré más tarde. Mentir era cada vez más fácil. Una pequeña mentira se convertía en una gran mentira. Luego, una gran mentira se convertía en una enorme mentira, como una bola de nieve rodando montaña abajo. Recordó el momento en que todo empezó a desmoronarse. Otra noche en casa, Juliet hablando de la nueva exposición en la galería. Él escucha a medias, pensando en el proyecto. Brooke, sobre su cuerpo joven y ardiente, el olor de su cabello. Disculpe, señor Emberson, la secretaria de nuevo. Los socios japoneses enviaron algunas nuevas revisiones. Es trabajo. Siempre puedes esconderte detrás del trabajo. A las 7 de la tarde aparcó fuera del hotel. Brooke ya estaba esperando, con el vestido azul que le había regalado por su cumpleaños.
26 años. Dios, solo tenía 5 años más que la hija de su primer matrimonio. «Te he echado de menos», susurró, deslizándose en el asiento trasero. Su perfume mezclado con su olor corporal natural era enloquecedor. Ted la atrajo hacia él, besándola con avidez. Al diablo con todo. Al diablo con la culpa, las obligaciones, los años que habían pasado. «Falta menos de un mes», se separó Brooke mirándole a los ojos. «¿Seguro que estás preparado?» «Estoy seguro», mintió, y fue la mentira más fácil que había dicho nunca. Más tarde, tumbada en la cama de la habitación del hotel, Brooke pensó en el futuro. Miami, el océano, una nueva vida. Se lo merecía. Merecía amor de verdad, no momentos robados en hoteles y oficinas vacías. «¿En qué estás pensando?» Ted le acarició el hombro. «En nosotros», se volvió hacia él. «En lo maravilloso que va a ser todo». Él sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Brooke conocía esa mirada. Estaba pensando en su mujer, en su Julieta perfecta, con su galería perfecta y sus modales perfectos. «Ella lo entenderá», dijo Brooke, aunque él no preguntó nada. «Con el tiempo». Ted asintió y ella volvió a acurrucarse contra él. Le hundió la nariz en el cuello, respirando su aroma familiar. Su piel olía a colonia cara y a culpa. Al mismo tiempo, Juliet Emberson estaba sentada en su galería mirando una nueva instalación. Los barrotes metálicos se entrelazaban formando una estructura parecida a una jaula. Dentro había un espejo roto. La artista llamó a la obra «La ilusión de la libertad». «Una obra asombrosa», se oyó una voz detrás de mí. Era Marcus Holbrook, crítico de arte y viejo amigo. «Me gusta especialmente el simbolismo del espejo roto». «Reflejos rotos, vidas rotas», sonrió Juliet con tristeza. «¡Qué pertinente!». Marcus miró a su amiga con atención. «¿Pasa algo?» «Todavía no». Se puso en pie, subiéndose el vestido. «Pero ocurrirá pronto». El despacho de Marcus Holbrook en la redacción de la Seattle Art Review parecía la guarida de un oso estético. Había libros apilados por todas partes. Las paredes estaban colgadas con carteles de exposiciones de distintos años, y el enorme escritorio de caoba era un desorden artístico de borradores y fotografías. «Así que, Miami». Marcus se reclinó en la silla, golpeando el escritorio con el lápiz. «¿Y cuándo se van?» «El 14 de noviembre». Juliet se asomó a la ventana, mirando el cielo gris de Seattle. «Tengo 26 días. ¿Qué piensas hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Pedir el divorcio?» «No», se volvió hacia su amiga. «Eso sería demasiado predecible. Quiero que lo estropeen ellos mismos, con sus propias manos». Marcus silbó. «Eso suena siniestro. ¿Y cómo vas a organizarlo?» Juliet se acercó a la mesa, cogió uno de los borradores y lo recorrió con la mirada. «Necesito información sobre Brooke, sus antecedentes, sus contactos, sus puntos débiles. Eres periodista, Marcus. Tienes acceso a bases de datos». «Jules», frunció el ceño, «¿te das cuenta de que esto no es ético?» Sonrió ella. «¿Acostarse con el marido de otra persona es ético?» Marcus suspiró. Conocía esa mirada. Juliet había tomado una decisión. Era la misma mirada que tenía 15 años atrás, cuando decidió abrir su propia galería a pesar de todos los obstáculos. «Vale». Cogió el teclado del ordenador. «Brooke Kingsley, 26 años, ayudante de arquitecto. ¿Qué te interesa exactamente?» «En todo». Juliet acercó una silla al escritorio. «Especialmente todo lo que no figure en el currículum oficial». Pasaron las 2 horas siguientes inmersas en la vida digital de Brooke Kingsley. Redes sociales, publicaciones antiguas, archivos universitarios. La historia de la joven y ambiciosa chica de Portland fue ganando en detalles. «Mira», Marcus señaló la pantalla. «Hace 3 años trabajaba para una empresa de construcción en San Francisco. Renunció después de un escándalo.
Los detalles se atascan. Indaga más. Ya lo hizo. Abrió una nueva ventana. Encontré un viejo hilo en un foro de arquitectos. Fue acusada de plagiar diseños. El caso se archivó, pero su reputación quedó manchada. Juliet entornó los ojos. Plagio, entonces, interesante. Sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. Su caligrafía, normalmente pulcra, era ahora nítida, afilada. ¿Qué es esto? Marcus abrió otro archivo. Parece una vieja demanda. Dios, Jules, ¿de verdad quieres llegar tan lejos? Quiero justicia, levantó la vista de su cuaderno. Y quiero que ambos se den cuenta del coste de su traición. Había algo en su voz que hizo que Marcus se estremeciera. En 20 años de amistad, nunca había visto a Juliet tan fría. Vale, se frotó el puente de la nariz. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente, sonrió, una sonrisa que no tocaba sus ojos en absoluto. Lo siguiente será poner a prueba a mi querido marido. Estoy segura de que también habrá grietas en su impecable reputación. Al anochecer, ya tenían el cuadro completo. Theodore Emberson, brillante arquitecto y modelo de hombre de familia, no estaba tan libre de culpa. Algunos negocios dudosos, contabilidad gris, conflictos de intereses con inversores japoneses. Se podría utilizar. Juliet releyó sus notas. Sobre todo la historia con los japoneses. Son muy sensibles con su reputación. Jules, Marcus cerró el portátil. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? La venganza no es tu estilo. ¿Cuál es mi estilo, Marcus? Miró a su amigo. Ser la esposa siempre comprensiva e indulgente. ¿Fingir que no me doy cuenta de la traición? Sacudió la cabeza. Solo, ten cuidado. La venganza suele hacer más daño al vengador que al objeto de la venganza. Sé lo que hago. Juliet se levantó, recogiendo sus papeles. Y tendré cuidado. Después de todo, sonrió con tristeza. He tenido 15 años de práctica en ser la esposa perfecta. Ahora es el momento de utilizar esas habilidades de una manera diferente. Al salir de la redacción, se detuvo en la acera. Llovía ligeramente, típico de Seattle en esta época del año. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ted. Hoy llego tarde. Reunión importante con inversores. Claro, cariño, contestó ella. Buena suerte con la reunión. Juliet sabía que no había reunión, igual que sabía dónde estaba ahora su marido, en una habitación del Hotel Olympic, con una amante pelirroja, planeando su nueva vida. Disfruta del momento, susurró, guardando el teléfono en el bolso. Mientras puedas. La prestigiosa exposición de arquitectura Modern Space en el centro de Seattle siempre atraía a los mejores profesionales del sector. Juliet, como propietaria de una conocida galería, recibió una invitación automática. Caminó despacio entre los stands, deteniéndose de vez en cuando para saludar a los conocidos. Juliet Emberson, Eleanor Prescott, redactora jefe de Architecture Today, se acercó a ella. Me alegro mucho de verte. ¿Dónde está Ted? Oh, tenía una reunión importante. Juliet sonrió suavemente. Ya sabes, esos inversores japoneses. Sí, claro. Eleanor asintió comprensiva. Por cierto, he oído que tienes un nuevo talento. Brooke Kingsley, creo. Precisamente de eso quería hablarte. Juliet cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. ¿Te importa si nos sentamos? Se acomodaron en un rincón tranquilo de la sala de exposiciones. Juliet sacó una carpeta del bolso. ¿Recuerdas el escándalo de San Francisco de hace 3 años? El plagio de los diseños de un joven arquitecto. Vagamente. Eleanor frunció el ceño. ¿Por qué? Me encontré por casualidad con unos documentos interesantes. Juliet abrió la carpeta. Y, hay que reconocerlo, me sorprendieron las coincidencias en algunos de los proyectos recientes de nuestra oficina.
Durante la siguiente media hora colocó metódicamente dibujos, fotos y documentos delante de Eleonora. Proyectos antiguos y nuevos. Las similitudes eran insignificantes para un profano, pero el ojo experimentado de una editora de revistas de arquitectura veía cada detalle. Dios mío, Eleonora se quitó las gafas, limpiándoselas con un pañuelo. Esto es... Lo sé. Juliet sacudió la cabeza. Créame, no me resulta fácil hablar de ello, pero la reputación de la agencia... Por supuesto, por supuesto. Eleanor hizo una rápida foto de los documentos en su teléfono. Gracias por compartirlos. Nos aseguraremos de investigar. Cuando la editora se marchó, Juliet se permitió una leve sonrisa. La semilla de la duda estaba sembrada. Al día siguiente se reunió con Hiroshi Tanaka, representante de los inversores japoneses. La reunión tuvo lugar en un restaurante tradicional japonés. SRA. Emberson, saludó Hiroshi. ¡Qué honor! Señor Tanaka, respondió ella con una leve reverencia. Gracias por reunirse conmigo. Hablaron de arte, de arquitectura tradicional japonesa. Juliet guió hábilmente la conversación hasta llegar al tema adecuado. Hablando de jóvenes profesionales, le dio un sorbo a su té verde. Escuché una desagradable historia sobre un caso de plagio. Al final de la reunión, Hiroshi estaba muy preocupado. En efecto, los japoneses son muy sensibles a las cuestiones de reputación. Por la tarde del mismo día, Brooke Kingsley recibió la primera llamada alarmante de la redacción de Architecture Today. Una hora más tarde, un correo electrónico de los socios japoneses pidiéndole una carpeta detallada de todo su trabajo. Juliet observaba los acontecimientos desde la barrera. Acudió al despacho de su marido, aparentemente para llevarle unos documentos que había olvidado en casa. «Brooke, ¿qué pasa?», oyó la voz de Ted tras la puerta entreabierta de la sala de conferencias. «Estás pálida». «No lo sé». A Brooke le temblaba la voz. «Hay unas peticiones muy raras. Están indagando en mis viejos proyectos». Juliet pasó de largo, fingiendo no oír. En la recepción se encontró con Marta, de contabilidad. «Oh, SRA, Emberson». Estaba radiante. «¿Se ha enterado? Va a ser un escándalo». «Ah, ¿sí?». Juliet se hizo la sorprendida. «¿Qué está pasando?». «Dicen que uno de nuestros jóvenes profesionales está implicado en un plagio. Los japoneses están furiosos». «Es terrible». Juliet sacudió la cabeza. «Espero que solo sea un rumor». Salió del despacho y cogió el teléfono. Marcó el número de Marcus. «Todo va según lo previsto», dijo mientras subía al coche. «Ahora tenemos que esperar». Jules, la voz de su amiga, era de preocupación. ¿Te das cuenta de que esto podría arruinar su carrera? ¿Se da cuenta de que está destruyendo a mi familia? Juliet arrancó el motor. «Esto es solo el principio, Marcus. Es solo el principio». Al pasar por el Hotel Olympic, vio el coche de su marido en el aparcamiento, así que está allí de nuevo, consolando a su pelirroja amante. «Disfruta de los últimos días de paz», susurró, acelerando. Pronto se acabaría el romanticismo. La mañana empezó con el ritual habitual. Ted besó a su mujer en la mejilla, se terminó el café a toda prisa y revisó su maletín. Era lo de siempre. Excepto que ahora cada movimiento, cada gesto le parecía falso, como si estuviera actuando en una obra de teatro para un solo espectador. «¿Tienes salsa en la corbata?». Juliet le cogió la servilleta. Sus dedos estaban fríos cuando le tocó el cuello. Ted se apartó involuntariamente. Un gesto demasiado íntimo, demasiada culpa. «Lo haré yo mismo», murmuró, secando la mancha. El espejo del pasillo reflejaba una imagen perfecta de bienestar familiar. Un arquitecto de éxito y su elegante esposa en su casa impecablemente amueblada. Ted vislumbró su reflejo y se apresuró a darse la vuelta. Hizo su desvío habitual de camino al trabajo, deteniéndose en una pequeña cafetería a 2 manzanas de la oficina.
Brooke lo esperaba en la mesa del fondo, con el pelo rojo recogido en un moño descuidado y sombras de sueño bajo los ojos. «Pareces cansada», le puso delante su café con leche de vainilla favorito. «No he dormido en toda la noche», se frotó las sienes. «Este escándalo con los proyectos. Ted, tengo miedo. Si empiezan a indagar más». Le cubrió la mano con la suya. «Lo resolveremos. No tardará mucho. Miami. Una nueva vida». Las palabras, que deberían haber sonado como una promesa de libertad, ahora reverberaban con amargura. Ted miró a su joven amante y trató de imaginar su futuro. Sol, océano, sin mentiras. De algún modo, la imagen no encajaba. El ajetreo habitual le esperaba en la oficina. Reuniones, llamadas, encuentros con contratistas. Entre medias, Martha, de contabilidad, cuchicheaba con otras empleadas y lanzaba miradas lascivas al despacho de Brooke. Los rumores se extendían como manchas de tinta sobre papel blanco. Llegó tarde a casa. Juliet estaba sentada en el salón, hojeando unos papeles. A la luz de la lámpara del escritorio, su perfil parecía especialmente afilado, casi depredador. «¿Qué tal el día?», preguntó sin apartar los ojos de los papeles. «Bien». Se dirigió a la cocina y sacó una botella de agua de la nevera. «Mucho trabajo». «Sí, lo he oído», le miró por fin. «¿Hay algún problema en la oficina?». Ted se quedó helado. ¿Qué sabía ella? ¿Sobre el escándalo del proyecto? ¿Sobre Brooke? ¿Sobre los billetes a Miami? Las cosas habituales del trabajo. Se encogió de hombros tratando de mantener una voz informal. Más tarde, tumbado en la cama junto a su mujer, pensó en lo extraña que era su vida. 2 mundos, 2 realidades, y él es el único que puede pasar de uno a otro. ¿Cuánto tiempo se podía vivir en la frontera? Mientras tanto, Brooke estaba sentada en su pequeño piso, revisando viejos proyectos. Le temblaban las manos al abrir otra carpeta. ¿Y si lo encuentran? ¿Y si se daban cuenta? El teléfono estaba en silencio. Ted había prometido llamar, pero al parecer no había podido. Y Juliet estaba despierta. Escuchaba la respiración de su marido y pensaba en lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años. Una llamada, una carta, una revelación, y el castillo de naipes empezaba a desmoronarse. La mañana siguiente empezó como de costumbre. Ted besó a su mujer en la mejilla, se apresuró a terminarse el café y revisó su maletín. Era lo mismo de siempre, solo que ahora su vida era como un laberinto de espejos, donde cada giro podía ser un callejón sin salida. En la cafetería, Brooke le esperaba con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. En la oficina, el personal cuchicheaba. En casa, Juliet hojeaba documentos a la luz de una lámpara de escritorio. 3 personas, 3 historias, 3 verdades, y en algún punto intermedio, una vida real que se le escurría entre los dedos como arena. A Brooke Kingsley siempre le habían gustado los lunes. Una nueva semana, nuevas oportunidades, se decía a sí misma al entrar en el edificio de cristal del estudio de arquitectura. Pero este lunes era diferente. Lo sintió nada más cruzar el umbral del despacho. Una extraña tensión flotaba en el aire. «Señorita Kingsley», la llamó Martha al pasar por delante del departamento de contabilidad. «La están esperando en la sala de conferencias. Es una reunión urgente». Todo el equipo directivo estaba reunido en la sala de conferencias. Ted estaba sentado a la cabecera de la mesa, evitando su mirada. A su lado estaba el representante de los inversores japoneses, el señor Tanaka, con rostro impenetrable. «Señorita Kingsley», comenzó James Porter, jefe del departamento jurídico. «Tome asiento. Hemos tenido algunas preguntas sobre sus proyectos recientes. En la pantalla aparecieron diapositivas de su trabajo durante el último año. Al lado, proyectos de San Francisco de hace 3 años. Las similitudes son sorprendentes, ¿no cree?». Porter golpeó la mesa con el bolígrafo. «Sobre todo en los detalles de las fachadas».
Brooke sintió que una gota fría de sudor le recorría la espalda. Es solo una coincidencia. La arquitectura moderna suele utilizar elementos similares. ¿Coincidencia? Tanaka levantó la voz por primera vez. En Japón nos tomamos muy en serio los derechos de autor. Por el rabillo del ojo, vio que Ted se ajustaba nerviosamente la corbata. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no la defiende? Es más, continuó Porter, los editores de Architecture Today están escribiendo un gran artículo sobre cuestiones éticas en el diseño moderno, y tu nombre aparece en él. Brooke apretó los puños bajo la mesa con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas de las manos. Es difamatorio. Tengo todos los documentos. Sí, los documentos. Porter abrió la carpeta. Hablando de documentos, hemos recibido una carta interesante de su antigua empresa de San Francisco. Después de la reunión, Brooke se encerró en el baño. Estaba temblando. El espejo reflejaba un rostro pálido con los ojos abiertos de miedo. ¿Cómo lo habían descubierto? ¿Quién había iniciado esta investigación? Su teléfono vibró. Un mensaje de Ted. Lo siento, no pude hacer nada. Hablaremos esta noche. En su despacho, Ted miraba por la ventana, incapaz de ver el paisaje urbano. Todo se desmoronaba. La reputación de la agencia, sus planes, su futuro con Brooke. Y en su galería, Juliet recibía a un invitado importante, el redactor jefe de Architecture Today. «Es una historia estupenda», dijo Eleonora mientras hojeaba un borrador del artículo. «Va a ser un escándalo. Lo importante es que prevalezca la justicia», sonrió Juliet mientras servía el té. Aquella tarde, Brooke se sentó en el café de Ted y ella, pero él no apareció. El teléfono estaba en silencio. En una mesa cercana, una joven pareja estaba haciendo planes para el futuro y sus risas alegres hicieron que a Brooke le doliera el corazón. Sacó un billete a Miami, 14 de noviembre. Aquella fecha parecía burlarse de ella desde el papel satinado. En casa, Ted volvía a llegar tarde al trabajo. Juliet no le esperaba con la cena. Estaba sentada en su despacho, mirando fotos en el ordenador. Fotos del hotel, impresiones de correspondencia, documentos de San Francisco. «Ha caído la primera ficha de dominó», susurró, cerrando el portátil. «Ahora solo nos queda esperar». A la mañana siguiente, Brooke encontró un sobre en su mesa con una notificación oficial de una comprobación de antecedentes. Una hora más tarde, la citaron en Recursos Humanos. Ted Emberson nunca se había considerado un paranoico. 20 años en el mundo de la arquitectura le habían enseñado a ser frío y comedido, pero los últimos acontecimientos le habían hecho estremecerse ante cada llamada telefónica, cada llamada inesperada a la puerta de su despacho. La mañana había empezado con otra alarma. Brooke había enviado un mensaje informando de que la habían suspendido de todos los proyectos en curso a la espera de una comprobación de antecedentes. Se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo que todo su interior se agarrotaba con una mezcla de culpa y miedo. Algo no encajaba en toda esta historia. Demasiadas coincidencias, golpes colocados con demasiada precisión. El despacho olía a café recién hecho. La secretaria siempre le traía una taza a las 9 en punto. Ted estaba de pie junto a la ventana, contemplando el panorama de la Seattle matutina. La ciudad se estaba despertando, envuelta en la bruma familiar de la llovizna. Todo seguía igual, pero ¿quién lo iba a decir? Ese pensamiento le había perseguido durante los últimos días. ¿Quién podría haber desenterrado la vieja historia del plagio? ¿Quién había puesto sobre la pista a los inversores japoneses? Y lo más importante, ¿por qué ahora? Juliet parecía tranquila, demasiado tranquila. Por la mañana, como de costumbre, le ajustaba la corbata, le preguntaba por sus planes para el día, hablaba de alguna nueva exposición en su galería. Pero a veces él captaba su mirada, aguda, estudiosa, nada que ver con la cálida mirada habitual de su mujer. Llamaron a la puerta.
Martha venía de contabilidad con unos documentos. Ted los firmó sin leerlos. Sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Quizás ella lo sabe? El pensamiento se le había ocurrido por primera vez hacía 3 días, cuando Juliet había mencionado su encuentro con el redactor jefe de Architecture Today como de pasada. Pero no, eso era imposible. Había sido precavido. Brooke y él eran precavidos. Y al otro lado de la ciudad, Brooke estaba sentada en su pequeño piso con los brazos alrededor de las rodillas. Su teléfono estaba en silencio. Ted no había devuelto los mensajes por segundo día consecutivo. Entendía su situación. Como líder, no podía apoyarla abiertamente en estos momentos. Pero como hombre, como ser querido, sobre la mesa había impresiones de antiguos proyectos que había estado repasando toda la noche, intentando averiguar en qué se había equivocado. Sí, en San Francisco había tomado prestadas algunas ideas, una joven profesional, ávida de reconocimiento. Pero, ¿cómo había surgido ahora? ¿Quién había empezado a indagar? Su mirada se posó en una fotografía tomada en la fiesta de empresa del año pasado. Ella, Ted y su esposa Juliet. Una mujer elegante, de mirada penetrante y media sonrisa enigmática. En aquel momento, esa sonrisa le había parecido amistosa a Brooke. Ahora, la galería de Juliet tenía el ambiente habitual de refinada calma. Estaba mirando una nueva instalación, una maraña de varillas metálicas que formaban una jaula. Dentro había un espejo roto, cuyos fragmentos reflejaban la luz desde distintos ángulos. Una bella metáfora, dijo Marcus, que había aparecido en la sala. Sobre todo ahora. Juliet se volvió hacia su amigo. ¿Qué quieres decir? Lo sabes muy bien, se acercó. Los rumores de un escándalo en el estudio de arquitectura se extienden por toda la ciudad. Tu marido... Mi marido, dijo ella con una entonación especial, está muy ocupado en estos momentos. Problemas con una joven profesional, ya sabes. Marcus miró atentamente a su amiga. Jules, no me digas que tú... que yo. Enarcó una ceja. Solo una coincidencia. La vida está llena de coincidencias, ¿no crees? Ted llegó tarde a casa esa noche. Juliet lo esperaba en el salón, leyendo un libro a la luz de una lámpara de pie. Una imagen tan familiar. Así es. ¿Un día duro? Preguntó ella sin levantar los ojos del libro. Sí, se sirvió un whisky. Ese escándalo con Brooke. Ah, ya me he enterado. Juliet alzó por fin la vista hacia él. Es una historia desagradable. ¿Quién iba a pensar que una chica tan agradable? Sus miradas se encontraron, y por un momento Ted creyó ver algo en los ojos de su mujer. ¿Triunfo? ¿Burla? Pero el momento pasó, y ella volvió a ser su Julieta, comprensiva, tranquila, perfecta. Solo una coincidencia, pensó, tomando un sorbo de whisky. Debe ser solo una coincidencia. La tarde de otoño envolvió Seattle en una fina lluvia. Juliet estaba sentada en el despacho de Marcus, estudiando detenidamente unos documentos, los resultados de su investigación periodística sobre los negocios financieros del estudio de arquitectura de su marido. ¿Estás seguro? Marcus golpeó nerviosamente el escritorio con el lápiz. Esto ya no es solo una venganza contra un marido infiel. Vas a destruir el negocio que él se pasó 20 años construyendo. ¿Sabes qué es lo mejor? Juliet levantó la vista de los papeles. Todo lo que hemos encontrado es cierto. Todos esos negocios turbios, evasión de impuestos, sobornos. Solo voy a abrir los ojos de los demás a quién es realmente Theodore Emberson. Esa misma tarde, copias de los documentos llegaron a la mesa del redactor jefe del Seattle Business Journal. Juliet conocía a Robert Chandler desde hacía años. Era cliente habitual de su galería. Acusaciones graves. Robert hojeó los expedientes. Sobre todo la historia de la inversión japonesa. ¿Son sólidas las pruebas? Absolutamente, sonrió. Y tengo algo más interesante.
A la mañana siguiente, Ted descubrió que su correo electrónico había sido pirateado. Alguien había accedido a correspondencia confidencial con contratistas, el departamento financiero, inversores, todos los negocios turbios de los últimos años, todos los pequeños trucos y subterfugios que habían mantenido el negocio próspero, habían quedado repentinamente al descubierto. Señor Emberson. Hiroshi Tanaka entró en el despacho sin llamar. Explíqueme esto. En la pantalla de su tableta estaba abierto un artículo del Seattle Business Journal, un artículo mordaz sobre la corrupción en el negocio de la arquitectura. El nombre de Ted Emberson aparecía más de una vez. Es un malentendido, empezó Ted, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda. Puedo explicarlo. En Japón, dijo Tanaka en voz baja, pero cada palabra golpeaba como un látigo. La reputación lo es todo. Primero el escándalo del plagio de su joven especialista, ahora esto. Nos vemos obligados a rescindir el contrato. Por la tarde, la noticia se había extendido por toda la comunidad empresarial de Seattle. El teléfono no paraba de sonar. Clientes, socios, banqueros. Todos querían una explicación. Brooke lo encontró en una sala de conferencias vacía. Estaba oscureciendo fuera de la ventana y las luces de la ciudad se difuminaban en la llovizna. ¿Qué vamos a hacer? Le temblaba la voz. Ted, ¿es este el final? No contestó. Pensó en cómo se desmoronaba uno a uno todo lo que había construido a lo largo de los años, y en algún lugar del borde de su mente estaba el desagradable pensamiento de que no podía ser un accidente. Juliette le esperaba en casa. Estaba sentada en el salón con una copa de vino, viendo las noticias de la noche en su tableta. «¡Qué terrible escándalo!», dijo sin levantar la vista. «¿Lo llevas bien?». Había algo en su voz. Ted se quedó paralizado en el umbral, mirando a su mujer a la cara. Ella levantó la vista, y por un momento, Ted creyó ver un destello de satisfacción en sus ojos. «Eres tú», exhaló. «Todo este tiempo, eras tú». Julieta dejó lentamente el vaso sobre la mesa. «¿Qué quieres decir, cariño? Solo soy una esposa cariñosa que apoya a su marido cuando lo necesita». Su sonrisa era tranquila, pero había chispas peligrosas en sus ojos. Ted sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Todos los acontecimientos de las últimas semanas le vinieron de repente a la cabeza. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo pronunciar. ¿Por qué? Se levantó ella, acercándose. ¿De verdad preguntas por qué? Después de todo, después de ella, después de tus planes de huir a Miami. Ted se puso pálido. ¿Sabías? Lo sabía todo. Su voz era tranquila, pero cada palabra daba en el blanco. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera mentí. Todos los documentos son reales, todas las pruebas son reales. Yo solo le mostré al mundo al verdadero Theodore Emberson. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó, golpeando las ventanas. En algún lugar de la ciudad, Brooke Kingsley estaba recogiendo su despacho, preparándose para dimitir. Y aquí, en el elegante salón, marido y mujer se miraban como si se vieran por primera vez. «Se acabó», dijo finalmente Ted. «No, cariño», sonrió Juliette. «Esto no es más que el principio». Theodore Emberson nunca pensó que su vida pudiera desmoronarse tan deprisa. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares. Corrupción en el negocio de la arquitectura. Escándalo en Emberson Architects. Inversores japoneses rompen un contrato multimillonario. Se sentó en su despacho, que ahora le parecía ajeno, y se quedó mirando el teléfono. Otra llamada perdida de Brooke. Llamaba cada hora, pero él no tenía fuerzas para contestar. ¿Qué podía decirle? Que todos sus planes, sus sueños de una nueva vida en Miami se habían convertido en polvo. Llamaron a la puerta. Martha, de contabilidad, entró tirando nerviosamente de una carpeta con documentos. «Señor Emberson».
El banco exige el reembolso anticipado del préstamo. Invocan la cláusula de buena voluntad. Ted asintió en silencio. Claro que lo hacen. Todo el mundo lo hace. Los clientes cancelan contratos en masa. Los socios se distancian. Las acciones de la empresa caen en picado. Nunca había visto nada igual, dijo su abogado 2 horas después. Es como si alguien estuviera destruyendo metódicamente, paso a paso, tu reputación. Cada acusación está documentada, cada filtración perfectamente sincronizada. Alguien, rió Ted con amargura. Él conocía a ese Beatty, la mujer con la que había vivido 15 años, la que le había arreglado la corbata cada mañana y le había deseado un buen día. Se encontró con Brooke en el pasillo de la oficina. Parecía demacrada, con sombras bajo los ojos. Ted lo agarró del brazo. «¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestas al teléfono?» «Aquí no», miró a su alrededor. Los empleados apartaban la mirada, fingiendo estar ocupados trabajando. Se dirigieron a la escalera de incendios, el único lugar donde podían hablar sin testigos. «Es ella, ¿verdad?» Brooke se apoyó en la fría pared. «¿Su mujer? ¿Lo sabe todo?» «Lo sabe», se frotó la cara con cansancio. «Y no solo lo sabe, ella...» Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió y James Porter, del departamento jurídico, salió al rellano. «Ted, hay periodistas. Quieren un comentario sobre el nuevo artículo». «¿Qué artículo?» Porter le tendió un portapapeles. En la pantalla estaba abierto el Seattle Times, una gran investigación sobre cómo los grandes estudios de arquitectura de la ciudad estaban implicados en tramas de blanqueo de dinero. El nombre de Ted Emberson aparecía en los primeros párrafos. «Dios», exhaló Brooke, leyendo por encima de su hombro. «Quiero decir que es...» «La verdad», terminó Ted por ella. «Todo es verdad. Por eso es tan brillante, porque no se ha inventado nada. Simplemente reunió todos los secretos sucios y los sacó a la luz. Aquella noche permaneció largo rato sentado en el coche delante de la casa, dudando si subir o no. A través de la ventana del salón pudo ver la silueta de Juliette. Estaba hablando por teléfono, gesticulando libremente. Probablemente hablaba con alguien sobre otra exposición, o planeando su próximo golpe. El teléfono vibró. Un mensaje de un importante inversor. «El Consejo de Administración exige tu dimisión. Mañana a las 9». Cuando por fin entró en casa, Juliette le saludó como de costumbre. «¿Un día duro? He hecho la cena». «¿A qué viene tanto alboroto?» Se detuvo en la puerta de la cocina. «¿Por qué no pides el divorcio?» Ella se volvió lentamente hacia él y por primera vez en 15 años vio aquella expresión en su rostro, mezcla de triunfo y fría furia. ¿Divorcio? Oh, no, cariño. Eso sería demasiado fácil. Quiero que sientas lo que se siente cuando toda tu vida se desmorona. Todo lo que has construido durante años derrumbándose como un castillo de naipes. ¿Has destruido mi negocio? No, sacudió la cabeza. Lo has destruido. Cada pequeño trato, cada compromiso con tu conciencia, cada mentira. Yo solo ayudé a que la verdad saliera a la luz. Esa noche no fue al dormitorio. Tumbado en el sofá de su estudio, Ted pensó en lo extraña que era la vida. Durante 15 años había vivido con una mujer capaz de destruir a sangre fría y metódicamente todo lo que él apreciaba. Arriba, en el dormitorio que compartían, Juliette miraba al techo y sonreía. Mañana saldría otro artículo, y otro, hasta que no quedara piedra sobre piedra de la reputación de Theodore Emberson. ¿Quería empezar una nueva vida en Miami?, pensó. Pues vas a tener una nueva vida, solo que no la que habías planeado. Quedaron en un pequeño bar de las afueras de la ciudad. No era el nivel al que Theodore Emberson estaba acostumbrado, pero ahora no se trataba de las comodidades habituales. Brooke llegó media hora tarde, con el pelo rojo mojado por la lluvia y pánico en los ojos. «Lo siento»,
Se sentó frente a él, despojándose de su Macintosh mojado. Intenté negociar con el Seattle Times. Les rogué que no publicaran el nuevo artículo. ¿Y? Ted ni siquiera levantó la vista de su vaso de whisky. Es inútil. Dijeron que no podían ignorar una historia de tanta importancia pública. Ted sonrió amargamente. Claro que no pueden, sobre todo cuando todos los documentos son auténticos. Brooke tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Pero tiene que haber una salida. Tal vez si encontramos un buen especialista en relaciones públicas. ¿Un relaciones públicas? Por fin la miró. Brooke, no comprendes la magnitud de este desastre. Esto no es solo un escándalo mediático. Los bancos exigen el reembolso anticipado de los préstamos. Los clientes cancelan los contratos en masa. Mañana la Junta votará mi renuncia. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente vas a renunciar? Sonaba histérica. Después de todo lo que hemos planeado, Ted dio un trago a su whisky. ¿Qué planes puede haber ahora? No tengo compañía ni reputación, y dentro de un mes ni siquiera tendré dinero para pagar las facturas. Tengo ahorros, se adelantó Brooke. Podríamos... No, la cortó bruscamente. No hay ningún podríamos. Se acabó, Brooke, se acabó. Eres un cobarde. Se puso de pie de repente, con los ojos brillantes de lágrimas. ¿Sabes lo que pienso? Nunca ibas a dejarla. Toda esa charla sobre Miami, sobre una nueva vida, era solo un juego. Ted se frotó la cara con cansancio. No empieces. No, lo haré. Le temblaba la voz. Ahora ni siquiera estás luchando, solo estás aquí sentado compadeciéndote de ti mismo y bebiendo ese maldito whisky. Algunos de los clientes se giraron para mirarlos. Ted arrugó la nariz. Shh, siéntate. No me digas lo que tengo que hacer. Brooke agarró su Macintosh. Sabes, quizá tu mujer tenga razón. A lo mejor sí que te mereces todo esto. Salió corriendo del bar dejándolo solo. Ted sacó su teléfono. Otro mensaje de Juliet. No te quedes hasta muy tarde, cariño. Mañana es un gran día. Había una evidente burla en sus palabras. Se la imaginó sentada en casa ahora mismo, probablemente revisando el borrador de otro mordaz artículo. «Más whisky». El camarero se acercó. «Uno doble», asintió Ted. Esa noche llegó tarde a casa. Juliet estaba despierta, sentada en el salón con un libro. «¿Qué tal el encuentro con tu amante?», preguntó en tono despreocupado, todavía leyendo. Ted se quedó helado. «¿Me estás siguiendo? ¿Por qué?» Ella pasó la página. «Hay muchos ojos en la ciudad. A la gente le gusta compartir información, sobre todo cuando se trata de un escándalo tan sonado. ¿Estás disfrutando con todo esto?» Juliet levantó por fin la vista. «¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando me enteré de tu aventura, de tus planes de fuga, pensé que iba a morir de dolor, pero luego me di cuenta de que el dolor puede convertirse en un arma, y que, sí, es algo satisfactorio». Y al otro lado de la ciudad, Brooke estaba sentada en su piso, mirando su billete a Miami. El 14 de noviembre. No hace mucho, esa fecha había parecido el comienzo de una nueva vida. Ahora solo era un día más en el calendario, lleno de esperanzas incumplidas. Cogió el teléfono, quería llamar a Ted, disculparse por su rabieta, pero se detuvo. ¿Qué podía decirle? Que todas sus promesas de apoyo, de superar juntos las dificultades, se habían hecho añicos ante la cruda realidad, que en el fondo se daba cuenta de que él nunca la había querido como a su mujer. El teléfono sonó solo, el número era irreconocible. «Señorita Kingsley», una voz de mujer en el auricular. «Soy Eleanor Prescott de Architecture Today. ¿Le gustaría comentar la situación para nuestro nuevo artículo?» Brooke pulsó desconectar en silencio y rompió a llorar. A Juliet le encantaban las noches en la galería. Los pasillos vacíos, las luces tenues, el silencio en el que se oían los pasos con especial claridad. Esa noche esperaba una visita especial. Ted llegó a las 9 en punto,
todavía arreglado y con su traje caro, pero con los ojos ensombrecidos y el pelo gris. ¿Querías hablar? Se detuvo en la entrada, como si dudara en seguir adelante. Sí. Juliette señaló la botella de vino que había sobre la mesa, junto a las dos copas. Creo que es hora de que tengamos una conversación franca. ¿Franca? Sonrió irónicamente. Después de todo lo que has hecho, precisamente por eso, rellenó los vasos. ¿Quieres saber cómo lo hice, verdad? ¿Cómo arruiné tu vida perfecta? Ted cogió el vaso, pero no se lo bebió. ¿Por qué el espectáculo? ¿Quieres regodearte? No. Juliette se sentó en la silla, haciéndole un gesto para que se sentara enfrente. Quiero que aprecies la elegancia de la decisión. Siéntate. Es una larga historia. Él dudó, pero se sentó. Después de todo, ya no tenía nada que perder. Todo empezó la noche que te dejaste el portátil en casa. Juliette dio un sorbo a su vino. Nunca te seguí. 15 años de matrimonio y ni se me había ocurrido. Es curioso, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? Roland Pierce. ¿Te acuerdas de él? Un viejo amigo nuestro me mandó un mensaje diciendo que vio su coche en el Hotel Olympic. Y no era la primera vez. Ted se tensó, pero no dijo nada. Después de leer tu correspondencia con Brooke, continuó Juliette, no monté una escena. En lugar de eso, llamé a Marcus. No es solo un crítico de arte, ¿sabes? Tiene contactos increíbles en los círculos periodísticos. Lo primero que hicimos fue investigar a tu encantadora ayudante. La historia del plagio de San Francisco surgió casi de inmediato. Es curioso lo fácil que la gente comparte información si haces las preguntas adecuadas. ¿Empezaste con ella a propósito? Por supuesto, sonrió Juliette. Fue como la primera grieta en el cristal. Luego Marcus desenterró documentos sobre tu fraude financiero. Por cierto, gracias a tu contable, por cierta cantidad de dinero se mostró muy locuaz. Ted se puso pálido. ¿Marta? Sí, la encantadora Marta de contabilidad. Lleva años haciendo doble contabilidad y eso le pesa. Ni siquiera aceptó el dinero, dijo que llevaba años queriendo aliviar su conciencia. Juliette volvió a llenar los vasos. Entonces conocí a Eleanor Prescott. Somos amigas desde hace años y siempre está comprando cuadros de mi galería. Cuando le mostré los documentos sobre el plagio, literalmente estalló con la idea de investigar. ¿Y los japoneses? Preguntó Ted con voz apagada. Oh, esa fue la parte más difícil. Pero, ya sabes, hay muchas conexiones interesantes en el mundo del arte. Un coleccionista me presentó a la mujer del señor Tanaka. Tuvimos una conversación maravillosa sobre pintura japonesa y un poco sobre ética empresarial. Ella se detuvo frente a él. ¿Sabes qué es lo interesante? No he mentido ni una sola vez. Todos los documentos son auténticos, todos los hechos comprobados. Yo solo conecté los puntos. ¿Y contrataste a hackers para que piratearan mi correo electrónico? Juliette se rió. ¿Hackers? Oh, no, cariño. Acabo de hacer que nuestra asistenta limpiara el polvo de tu despacho. Se dio cuenta de que la contraseña estaba escrita en una pegatina debajo del teclado. La fecha de nuestra boda. Qué amable por tu parte. Y las filtraciones a la prensa, los artículos que aparecieron uno tras otro. Tengo un calendario. Primero la historia del plagio, un golpe a la reputación de la agencia. Luego el fraude financiero, un golpe al negocio. Los japoneses se retiran del contrato, los bancos exigen el reembolso. Dominó, cariño, solo fichas de dominó. ¿Por qué me cuentas todo esto? Juliette se inclinó hacia él, casi rozándole la oreja con los labios. Porque quiero que entiendas que podría haberte destruido de un solo golpe. Podría haber hecho del adulterio un escándalo sucio y público. Pero elegí una solución más elegante. ¿Y sabes qué? Mañana sale otro artículo. Trata de un arquitecto de éxito que tiene una aventura con una joven empleada mientras su mujer lucha por la reputación de la empresa. Es un bonito final, ¿no crees? Eres un monstruo, susurró Ted. No, cariño, le acarició la mejilla cariñosamente.
Solo soy una mujer que amó a un hombre indigno durante 15 años. Y ahora soy libre. El día se desvaneció lentamente y Ted se sentó en el despacho vacío, con la mirada perdida en la ventana. La caja de efectos personales extendida sobre el escritorio permanecía intacta. Su mente repasaba frenéticamente los acontecimientos de las últimas semanas, uniéndolos en una imagen coherente. Todo había empezado con el escándalo Brooke, una historia de plagio que parecía surgir de la nada. Luego, los documentos financieros que aparecieron en la prensa, los inversores japoneses que de repente cancelaron el contrato, Martha, de contabilidad, que había guardado silencio durante años sobre las tramas grises, de repente decidió hablar. Ted cogió una fotografía enmarcada de él y Juliet en la inauguración de su galería. Su enigmática sonrisa, que antes tanto había admirado, ahora le parecía burlona. 15 años. 15 años a su lado, oyéndole hablar de negocios, de socios, de contratistas, memorizando nombres, detalles, sumas. Recordaba todas aquellas tardes en las que llegaba tarde a casa, oliendo al perfume de Brooke. Juliet le recibía con una sonrisa inmutable, le preguntaba por su trabajo, le servía la cena. Lo consideraba una simple rutina conyugal. Y ella era una recopiladora de datos. Cada desliz, cada error, cada trato dudoso, ella lo almacenaba todo para una futura venganza. ¿Quién era ella realmente, esta mujer con la que había vivido tantos años? Una sofisticada galerista, una mujer de la alta sociedad, o una estratega a sangre fría, capaz de esperar durante años el momento oportuno para dar el golpe. Ted sonrió, recordando su primer encuentro. Ella había hablado con tanta pasión de arte, de asuntos sutiles, de simbolismo. ¿Quién habría pensado que aquella mujer sería capaz de una venganza tan sutil? Sacó el teléfono. Unas cuantas llamadas perdidas de Brooke. Pobre chica, ella también era un peón en este juego. Ella ingenuamente pensó que empezarían una nueva vida en Miami. Y Juliet. Juliet solo esperó el momento y golpeó. Esa es la ironía de todo, pensó Ted, mirando al cielo poniente. Traicioné a la mujer que sabía absolutamente todo sobre mí, cada secreto, cada sucio secreto, y usó ese conocimiento con precisión quirúrgica. Mirando ahora hacia atrás, vio lo ciego que había estado todos esos años. Confundió su devoción con debilidad, su atención con rutina, su silencio con humildad, y se había limitado a esperar. Como una araña tejiendo su tela, esperó el momento adecuado. Y ahora que todo se había derrumbado, por fin se dio cuenta de quién era. Se dio cuenta y se horrorizó, porque se había dado cuenta demasiado tarde. Se oía un murmullo de voces en el vestíbulo del restaurante Canalis. Juliet estaba sentada en una mesa al fondo del local, pasando distraídamente el dedo por el borde de su copa. Había elegido aquel lugar a propósito, lo bastante prestigioso para encajar con la imagen de una galerista de éxito, pero no demasiado público para una última conversación. Brooke entró primero, 15 minutos antes de lo previsto. Juliet notó su nerviosismo, sus manos tanteando la correa del bolso y sus ojos recorriendo la sala. «Buenas noches», Juliet señaló una silla. «Llegas pronto». Brooke se arrellanó en el borde de la silla, como si estuviera dispuesta a salir corriendo en cualquier momento. «Ia, quería hablar contigo, antes de que llegara». «¿Querías?» Juliet enarcó una ceja. «¿Sobre qué? ¿De por qué?» Brooke tragó saliva. «¿Por qué no montaste una escena enseguida, cuando te enteraste?» Juliet se rió suavemente. ¿Qué habría parecido? ¿Una esposa histérica montando una escena? No, eso sería demasiado cursi. En ese momento Ted entró en el vestíbulo. Se quedó inmóvil un momento cuando los vio juntos y luego se dirigió lentamente hacia la mesa. Juliet notó lo viejo que se había vuelto en las últimas semanas. Nuevas arrugas, canas en las sienes. ¿A qué viene todo esto?
Su voz sonaba cansada. «Siéntate». Juliette hizo un gesto al camarero. «Creo que todos necesitamos una copa». Cuando las copas de vino aparecieron frente a ellos, Ted rompió por fin el pesado silencio. «¿Por qué nos has reunido?» Juliette bebió un sorbo. «Sabes, llevo mucho tiempo pensando en cómo terminar esta historia. ¿Un escándalo público? ¿Un divorcio complicado?». Negó con la cabeza. «Pero entonces me di cuenta de que lo mejor era hablar. Cara a cara». «¿Sobre qué?». Brooke jugueteó nerviosa con la servilleta. «¿De cómo nos arruinaste la vida metódicamente?». «¿Sus vidas?». Juliette dejó que la ira se deslizara en su voz por primera vez. «¿Qué pasa con mi vida? 15 años de matrimonio. ¿Y qué pasa con mi vida?». «Le quería», dijo Brooke en voz baja. «¿Lo querías?». Juliette sonrió con amargura. «Ni siquiera lo conoces de verdad. Toda esa charla sobre una nueva vida en Miami, Ted nunca lo dejaría todo por ti. ¿Verdad, cariño?». Ted permaneció en silencio mirando fijamente su vaso. Brooke desvió la mirada de él a Juliette. «Te equivocas. Estábamos planeando». «¿Planeado?». Juliette sacó su teléfono. ¿Sabes lo que estaba haciendo mientras Gill movía dinero a cuentas en el extranjero? Su propio dinero, no nuestro dinero conjunto. Preparando rutas de escape, solo, sin ti». Brooke se puso pálida. «¿Ted?». Por fin levantó la vista. «Juliette, ya basta». «No, no es suficiente», se adelantó. «Que tu pequeña sepa la verdad, sobre cómo la utilizaste para desviar la atención de tus planes, sobre cómo planeabas desaparecer, sola, con el dinero». «No es verdad», susurró Brooke, pero había duda en su voz. «Mi entrevista sale mañana». Juliette se reclinó en la silla. «Una historia desgarradora sobre cómo intenté salvar la reputación de la empresa sin saber de la traición de mi marido, sobre una joven empleada que se aprovechó de la situación». «No puedes», saltó Brooke. «Arruinaría mi carrera». «Siéntate». La voz de Juliette sonó acerada. «Aún no hemos terminado». «¿Qué queréis?», preguntó Ted sordamente. «Justicia», se encogió de hombros. «Firmarás los papeles del divorcio. Todos los activos de la empresa son para mí. Piensa en ello como una compensación por años de mentiras. Y sí, necesitarás un buen abogado. Hacienda está muy interesada en tu negocio». Se hizo un gran silencio. Brooke lloraba en silencio, manchándose las mejillas de rímel. Ted se sentó desplomado, como bajo el peso de todos sus errores. «¿Sabes?», dijo por fin, «no te reconozco». «¿Quién eres?». «¿Yo?». Juliette sonrió con tristeza. «Sigo siendo la misma. Es solo que tú nunca me viste como una oponente igual. Para ti, yo solo era la bella esposa de un marido de éxito. Ese fue tu mayor error». Se levantó, poniéndose el abrigo. «Adiós. La factura se cargará a la cuenta de la empresa. Podemos permitirnos esta última cena». Se volvió hacia la puerta. «Y sí, Brooke, deberías irte de la ciudad. Después del artículo de mañana no podrás encontrar trabajo aquí». Cuando se quedaron solos, Ted y Brooke guardaron silencio largo rato. Finalmente, ella susurró. «¿Es verdad? Lo del dinero, lo de los planes. ¿Qué más da ahora?». Él dio un trago a su vino. Ella ganó. Se acabó el juego. Sus teléfonos zumbaron al mismo tiempo. Una notificación del Seattle Times. La entrevista ya había aparecido en la página web. Y Juliette, sentada en su coche, se quedó mirando el cartel del restaurante y sintió un extraño vacío en su interior. La venganza se había consumado, pero no había alegría, solo la amargura de 15 años perdidos y el cansancio. «Bueno», pensó arrancando el motor, «es hora de empezar una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin amor». El Seattle de diciembre se ahogaba en una suave nevada. Juliette estaba de pie junto a la ventana panorámica de su galería, observando los arremolinados copos de nieve. La ciudad había cambiado en los últimos 3 meses, o era ella la que había cambiado mirándola con otros ojos.
Marcus apareció al anochecer, sacudiéndose la nieve del abrigo. ¿Has visto las noticias de hoy? Sobre la comparecencia de Theodore Emberson ante Hacienda. Ella se apartó de la ventana. Sí, lo he visto. ¿Qué tal estás? Juliet se acercó a la instalación, la del espejo roto en la jaula. ¿Satisfacción? ¿Triunfo? Pero en mi interior solo había vacío. La venganza que había planeado tan cuidadosamente había cerrado el círculo. Después de su entrevista, la reputación de Ted estaba completamente destruida. Brooke Kingsley estaba fuera de la ciudad, en algún lugar de California, dijeron. Y el propio Ted, el una vez exitoso arquitecto, era una sombra de sí mismo. Juliet Emberson. Un mensajero entró en la galería con un ramo de lirios blancos. Son para usted. Ella sabía de quién eran las flores incluso antes de abrir la tarjeta. Ted siempre le regalaba lirios, las únicas flores que le gustaban. Lo siento, lo he estropeado todo. Juliet arrugó la nota y la tiró a la papelera. Guarda las flores. Lleva 3 semanas intentando ponerse en contacto con él, comentó Marcus. Lo sé, se volvió hacia la ventana. Ha estado llamando, escribiendo cartas. Ahora que lo ha perdido todo, se acuerda de repente de su mujer. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño piso a las afueras, Ted se sentaba a revisar papeles con un abogado. Hacienda había iniciado una investigación y las perspectivas eran sombrías. Podemos intentar negociar un acuerdo, dijo el abogado. Si aceptas cooperar. Ted no estaba escuchando. Miraba la fotografía de la pared. Juliet y él el día de la inauguración de su primera galería. Ella está radiante de felicidad y él, incluso entonces estaba pensando en el trabajo, en los contratos, en el dinero. El teléfono estaba en silencio. Brooke había dejado de llamar después de aquel encuentro en el restaurante. Lo último que había sabido de ella era que había aceptado un trabajo como diseñadora junior en un pequeño estudio de San Diego. Empezaba de cero. Todas las mañanas hojeaba las noticias de arte, siguiendo los progresos de su mujer. La galería prosperaba. Juliet preparaba una gran exposición internacional. Ella siempre había sido fuerte, solo que él prefería no verlo. En San Diego, Brooke Kingsley intentaba recoger los pedazos de su vida. Un piso pequeño, un puesto modesto, nuevos colegas que no sabían nada del escándalo de Seattle. Señorita Kingsley, la llamó el director del estudio, sus diseños para el nuevo proyecto. Todo es original, le interrumpió ella apresuradamente. Puedo dar fe de la autoría de cada detalle. Por la noche soñaba con aquella última noche en Canalis, los ojos fríos de Juliet, el silencio de Ted, la amargura de la traición. Había sido tan ingenua, pensando que su historia era especial, pero resultó ser un banal romance de oficina en el que fue utilizada y descartada. Juliet, mientras tanto, se preparaba para el divorcio. Los abogados estaban trabajando en los documentos, dividiendo la propiedad, calculando la compensación. Ha aceptado todas las condiciones, le dijo un representante del bufete. Ni siquiera intenta regatear. Por supuesto, sonrió con tristeza. Ya no tenía nada que perder. Por las tardes deambulaba por la galería vacía durante largos ratos. Cada exposición guardaba recuerdos. Aquí Ted la había besado por primera vez. Aquí le había propuesto matrimonio. Aquí habían celebrado su aniversario. 15 años juntos, convertidos en cenizas. Ella había logrado lo que había hecho, destruir a su marido, su amante, su negocio. Pero no se hizo más fácil. Marcus era el único con el que podía hablar honestamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? No siento alegría, solo cansancio y vacío. Quizá por eso dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. La miró pensativo. Con la ira caliente, ansiamos la venganza, y cuando nos enfriamos, solo nos queda la ruina, terminó. Y la pregunta es, ¿valió la pena? En su antigua casa, que estaba en venta, Ted estaba recogiendo sus últimas pertenencias.
Cada habitación respiraba recuerdos felices y no tan felices. Aquí habían hecho planes, soñado con el futuro, se habían amado. Señor Emberson, el agente inmobiliario se revolvía impaciente de un pie a otro. Los compradores están esperando. Ted echó un último vistazo al salón. Solo quedaba una foto en la repisa de la chimenea, la foto de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Ya he terminado, recogió la caja de cosas. Puedes enseñar la casa. Al salir, tropezó con un repartidor que llevaba un ramo de lirios blancos. Esto es para la señora Emberson. Aquí ya no hay ninguna señora Emberson, sonrió Ted con amargura. Puedes tirar las flores. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. Juliet se preparaba para la inauguración de una exposición internacional. Ted consultaba con los abogados su próximo juicio con Hacienda. Brooke intentaba reiniciar su carrera en otra ciudad. Pero a veces, en las noches de insomnio, cada uno de ellos se preguntaba, ¿podrían haber sido diferentes las cosas? ¿Había un momento en que las cosas aún podían arreglarse? ¿O habían estado abocados a este final desde el principio, en el que no había ganadores, solo perdedores? La nieve seguía cayendo sobre la silenciosa Seattle, cubriendo la ciudad con un manto blanco, como si intentara ocultar todas las cicatrices, todas las heridas, todas las huellas del pasado. Pero algunas heridas eran demasiado profundas para ocultarlas. Seattle daba la bienvenida a un nuevo otoño. Había pasado exactamente un año desde los acontecimientos que cambiaron irrevocablemente la vida de 3 personas. La ciudad vivía su vida. Se construían nuevos edificios, se abrían galerías y caían las lluvias. Pero para Juliet, Ted y Brooke fue un año de reinvención, pérdidas y nuevos comienzos. La galería Juliet Emberson, ahora solo Juliet Caulfield, había recuperado su apellido de soltera, se preparaba para inaugurar una nueva exposición. Reflexiones, tituló la muestra, centrada en el tema de la pérdida y el renacimiento. Has cambiado, comentó Marcus mientras ayudaba a colgar los cuadros. Hay algo en tus ojos. Juliet se detuvo ante el cuadro central, un espejo roto en cuyos fragmentos se reflejaba el rostro de una mujer. Por fin he comprendido una cosa muy sencilla. La venganza no cura el dolor, solo le añade amargura. Su nueva vida iba bien. La galería prosperaba. Los críticos admiraban sus audaces decisiones curatoriales. Viajaba mucho, descubría nuevos nombres del arte, hacía planes ambiciosos. Pero a veces, especialmente por las noches, sentía una extraña nostalgia. No por Ted, no. Por la mujer que solía ser capaz de creer, de amar, de perdonar. A veces aparecían cartas suyas en el buzón. Reconocía la letra, pero no abría los sobres. ¿Qué podría haber escrito? ¿Qué palabras podrían pegar el espejo roto de su matrimonio? Theodore Emberson también empezaba una nueva vida, nada que ver con lo que había imaginado un año atrás. Después de lidiar con Hacienda y pagar todas las multas, no le quedaba mucho de su fortuna. Se trasladó a Portland y empezó a trabajar como consultor para un pequeño estudio de arquitectura. Señor Emberson, le llamó una joven empleada. Los clientes esperan sus comentarios sobre el proyecto. Él asintió, sin apartar los ojos de los planos. Ahora intentaba pasar desapercibido, evitar la publicidad. Los periódicos aún sacaban a relucir de vez en cuando el escándalo de Seattle, pero con menos frecuencia. El tiempo curaba incluso esas heridas. Los fines de semana escribía cartas a Juliet, cartas largas y francas en las que intentaba explicarse a sí mismo, sus acciones, su ceguera. Sabía que ella no le respondería, pero siguió escribiéndole, tal vez más por sí mismo que por ella. Un día vio por casualidad su foto en una revista, en la inauguración de una prestigiosa exposición. Ella sonreía, y esa sonrisa, ya no había en ella la fría determinación que le había asustado en los últimos meses de su matrimonio. Algo nuevo aparecía en sus ojos. ¿Calma? ¿Paz?
o simplemente el cansancio del pasado. Brooke Kingsley se encontraba en San Diego. Un pequeño estudio de diseño se convirtió poco a poco en su segundo hogar. Trabajó en pequeños proyectos, aprendiendo a confiar de nuevo en la gente y en sí misma. Señorita Kingsley, la llamó el director del estudio. Tengo buenas noticias para usted. Su proyecto para el centro comunitario, el comité lo ha aprobado. Ella dio las gracias discretamente, pero por dentro cantaba de alegría. Su primer trabajo independiente, de principio a fin, suyo, sin préstamos ni compromisos. A veces veía las noticias de Seattle. Se enteraba del divorcio de Ted y Juliet, de su traslado a Portland. Varias veces quiso escribirle, pero se contuvo. Todo lo que podía decirse se dijo aquella noche en Canalys. Cada uno llevaba sus propias cicatrices, sus propias lecciones, sus propios remordimientos. Juliet comprendió que la venganza no cura. Ted se dio cuenta del coste de su ceguera y arrogancia. Brooke aprendió a vivir sin ilusiones. Una tarde de otoño, Juliet se quedó hasta tarde en la galería. Paseó entre las exposiciones, preparándose para la inauguración de mañana. Se detuvo frente a la instalación con el espejo roto en la jaula. «Tenemos que limpiarlo», le dice a Marcus, que entra. «Es hora de seguir adelante. ¿Estás segura?» «Sí», sonrió ella. «Sabes, he vivido tanto tiempo de la venganza que he olvidado lo más importante, la vida, el presente, el futuro». Esa misma tarde, Ted estaba sentado en su piso de Portland, mirando fijamente una hoja de papel en blanco. Empezaba otra carta que nunca se enviaría. «Querida Juliet, hoy por fin me he dado cuenta». Y Brooke, sentada en una playa de San Diego, contemplaba la puesta de sol y pensaba en lo extraña que era la vida. Hace un año había soñado con Miami, con un nuevo comienzo con Ted. Ahora lo sabía. A veces, las esperanzas truncadas pueden ser el comienzo de algo real. Seattle se preparaba para un nuevo invierno. La Galería de Juliet organizaba una nueva exposición. En una pequeña oficina de Portland, Ted se inclinaba sobre unos planos. En una playa de San Diego, Brooke esbozaba un futuro proyecto. La vida seguía su curso, sin escándalos sonados ni venganzas elaboradas, sin amores apasionados ni traiciones amargas. Solo la vida, con sus altibajos, sus lecciones y esperanzas, su infinita capacidad de renovación. Y en algún lugar, entre el pasado y el futuro, entre la memoria y la esperanza, cada uno de ellos encontró el camino de la reconciliación, no entre sí, sino consigo mismo. Porque a veces eso es lo más importante. Perdonarse a uno mismo y dejar atrás el pasado para que pueda empezar el futuro.